Vamos a abrir su boca. Vamos a abrir su boca. Vamos a abrir su boca. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar al Espíritu Santo. Bienvenidos a Ministerios Hepzibah. En esta ocasión con un pensamiento de la palabra del Señor, y quiero invitarles a seguirnos a través de esta plataforma y a través de esta serie que hemos preparado con la ayuda del Señor, con la firme intención de que nuestras vidas sean edificadas a través de la palabra del Señor. Mientras meditaba en esta porción de la Escritura, fui motivada por el Espíritu Santo para detenerme lentamente en cada uno de los puntos que quisiera desarrollar con ustedes, porque siento la necesidad del Espíritu Santo de ministrarnos directamente a través de su palabra. Así que le invito a que continúe conectado con nosotros a través de los siguientes 3 domingos en los que meditaremos directamente en la palabra del Señor a través de la escritura que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 32. Si usted tiene su escritura con usted, le invito a abrirla, y si usted tiene su dispositivo con usted, le invito también a abrirla y a no perderla de vista, y durante la semana a seguirla estudiando y seguirla leyendo para quedarnos totalmente envueltos en el concepto del texto que desarrollaremos a través de estas 3 semanas. Lucas, en el capítulo 12, versículo 32, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros
el reino. Esta serie que estudiaremos a través de estas 3 semanas, empezando desde este domingo, he titulado Pastor, Padre y Rey. Y no vamos a leer todo el contexto del capítulo 12 porque nos tomaría demasiado tiempo, pero sí le invito a que usted lo haga parte de su estudio bíblico durante estas semanas, que tome el tiempo para leer todo el capítulo 12, pero en especial desde el versículo 22 en adelante hasta el versículo 34, encontramos que las palabras del Señor en el versículo 32 son como resultado de un tema que que el Señor Jesús estaba exponiendo, y estaba una necesidad que el Señor estaba tratando de confrontar con sus discípulos, trayéndoles una palabra de confianza. En el texto encontramos a Jesús tratando el tema de las preocupaciones cotidianas de la vida, y cómo Jesús, a través de todo el texto, de todo el contenido del capítulo 12, desde el versículo 22 en adelante, Él insiste en una manera muy específica de no dar lugar a las preocupaciones desconcertantes que los discípulos o que el pueblo que estaba reunido escuchando los consejos del Señor estaba exponiendo delante de ellos. Este versículo de la escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 22 hasta el 34, y en específico el versículo 32, van a confrontar la manera de combatir las preocupaciones en la vida del cristiano, en la vida del ser humano en general. Es tan importante esta escritura que encontramos el texto paralelo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 al 34, cuando, el evangelio de Mateo también hace referencia a este tema que el Señor quiere tratar con sus discípulos. Y, nuevamente repito, habla de las preocupaciones del cotidiano vivir, el cómo no permitir que las preocupaciones, que los afanes de la vida puedan tomar demasiado de nuestro tiempo, demasiado de nuestro pensamiento, demasiado de nuestro corazón, y puedan convertirse en un obstáculo para que la presencia del Señor pueda ser manifestada en nuestras vidas. Cuando leía el capítulo 12, me di cuenta que el contexto de este versículo, hermanos, es semejante al día de hoy. Es semejante a las preocupaciones y al miedo y a las inseguridades que los discípulos y que todo, el pueblo que seguía a Jesús y el pueblo, el mundo en general, estaba viviendo para ese tiempo, lo que me deja saber que las preocupaciones, que la ansiedad, que todo lo que nos puede motivar a ocupar el pensamiento, en algo, es desde los tiempos antiguos, desde los días de hoy, y seguirá siendo parte de lo cotidiano de cada día. Pero qué bueno es saber que a la luz de la Escritura nosotros podemos encontrar una manera de sobrellevar este tipo de atmósfera que nos toca respirar. Hablar de las preocupaciones es hablar del común denominador de todos los días. Al igual que los discípulos, nosotros vivimos en un mundo lleno de amenazas, lleno de incertidumbres y rodeados de temores e inseguridades. Dígame si no, especialmente en este 2020, cuando nadie nunca
hubiera imaginado vivir lo que nos ha tocado vivir al globo terráqueo en general, ¿verdad? Las condiciones que se dieron para el COVID-19, ¿verdad? Han afectado al mundo entero. El mundo entero está en un caos total. La sociedad, los gobiernos, las ciudades, los pueblos están preocupados a causa de esta contingencia de salud que nos ha tocado vivir. Pero qué bueno y qué reconfortante es saber que la Escritura, ¿verdad?, nos puede hablar acerca de cómo confrontar las preocupaciones y cómo salir victoriosos de ellas. En este versículo, el Señor Jesús tiene el objetivo de afirmar la fe, de afirmar la confianza de sus discípulos al manifestarse hacia ellos a través de Escritura. La preocupación, amados hermanos, es una de las actitudes más comunes de la vida del hombre. No hay un hombre, no hay un ser humano que nunca haya confrontado este factor de preocupación, de miedo, de ansiedad, porque forma parte de nuestro cotidiano vivir, porque forma parte de nuestras emociones. La definición de preocupación, quiero compartirla con ustedes, dice que es el estado de desosiego, de inquietud o temor producida ante una situación difícil, un problema o alguna condición. Una preocupación también es ocupar predominantemente o insistentemente el pensamiento en alguna cosa que causa inquietud. Y aunque no tuviéramos palabras más filosóficas ni elocuentes para definirlas, estoy segura que todos los que me escuchan y yo misma en algún momento de mi vida hemos sentido el factor de preocupación en nuestra vida. El capítulo 12 es tan hermoso cuando encontramos que el Señor, a través de sus enseñanzas a sus discípulos, que seguramente se encontraban ansiosos, seguramente se encontraban preocupados, no solo por el cotidiano vivir de la vida, sino porque sabían que en algún momento, ¿verdad?, dentro del ministerio de Jesús, la persona de Cristo humana sería arrebatada de entre ellos en múltiples ocasiones. Encontramos al Señor Jesús diciéndoles: no tengan miedo, no tengan temor, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque era natural entender que los discípulos sentían cierta ansiedad al sentir que la persona física de Jesús ya no estaría en sus medios. Puedo imaginar el miedo, la inseguridad que esto producía, ese mismo miedo, esa misma inseguridad puede predominar en nuestros pensamientos, puede predominar en nuestras condiciones de vida. Pero el capítulo 12, tanto en el versículo 22 como en el versículo 26 y en el versículo 29, nos habla de no preocuparse. Y la frase que utiliza el Señor en estos tres versículos y en todo, desde el versículo 22 al 34 del capítulo 12, como también lo vuelve a remarcar en Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 al 24, es esto: no os preocupéis, no se preocupen. ¿Saben por qué el Señor insistía remarcadamente en esta frase? No os preocupéis, no tengan miedo, no tengan temor, no preocuparse, no deben preocuparse, puesto que el Señor sabía que el resultado de las preocupaciones a la larga produce miedo, produce temor y produce inseguridad.
la preocupación desmedida, dice la ciencia, que es la causa de enfermedades cardiovasculares, emocionales y mentales. Y como resultado de enfermedades tanto cardiovasculares, emocionales, ¿verdad? Y mentales, tienen un efecto en el mundo espiritual, tienen un efecto en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Y por eso el Señor Jesús la ataca constantemente. Es increíble cuando yo estudiaba el versículo 31, la manera en la que el Señor se manifiesta, porque no solo les dice, no se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor, sino que manifiesta su gloria en los discípulos a través de lo que les dice para afirmar su confianza, para asegurar sus corazones, y hace todo lo posible, ¿verdad?, con su influencia divina para que los discípulos puedan afirmar sus pies en seguridad en la palabra del Señor. El versículo 31, este es el versículo clave que vamos a estar utilizando a través de estas 3 semanas consecutivas, porque no pudiera desglosar todo el versículo sin querer llegar a donde el Señor nos está dirigiendo. Pero sí lo leo con ustedes una vez más cuando dice el versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entendiendo el versículo, a esta serie hemos llamado Pastor, Padre y Rey. Y en esta ocasión específicamente empezaremos desglosando el versículo, utilizando la primer parte del versículo cuando el Señor se refiere a sus discípulos y les llama manada pequeña. Primero que nada, ¿verdad?, ahuyenta la inseguridad de los discípulos cuando les dice, no tengan temor, no teman. Es una orden imperativa que les da y les dice, el temor no puede formar parte de su esencia, y déjenme decirles por qué. Habla a través de 3 figuras de retórica, a través de 3 metáforas para manifestar su gloria a sus discípulos y para que la confianza de ellos sea afirmada. Y empieza diciendo, manada pequeña. Esto me hace entender a mí que el Señor Jesús se presenta hacia sus discípulos y se puede presentar hacia nuestra vida, puesto que la palabra es aplicable para nuestra vida al día de hoy, y viviendo las condiciones también que estamos viviendo y los días que estamos caminando y la inseguridad del futuro, de lo que ha de venir en ya casi un año nuevo que se está aproximando. El Señor este día nos habla y nos dice a nosotros, no teman, iglesia, no teman, manada pequeña, y se presenta a nosotros como un pastor. Por eso les habla con esta frase, manada pequeña. Juan en el capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En otras palabras les está diciendo, yo sé que tienen mucho miedo, sé que tienen muchas preguntas, sé que tienen muchas incertidumbres, pero no tengan miedo, porque yo soy el pastor de ustedes, y ustedes, aunque son una manada pequeña, me pertenecen a mí. La familiaridad con esta figura a los discípulos les ayudaba a entender esta figura del pastor. No era una
figura con la que ellos eran desconocidas, puesto que los usos y costumbres del pueblo de Israel mostraban como una de las actividades, uno de los trabajos cotidianos de muchos de los judíos era el del cuidado de las ovejas, era el del ser un pastor y tener un rebaño a su cuidado. La familiaridad con esto abre el entendimiento de sus discípulos para comprender si hay un pastor, si yo formo parte de un rebaño, puedo tener confianza, puedo tener seguridad porque sé que Él tiene cuidado de mí. ¿Por qué eran familiares con esto? ¿Qué sabían de la figura de un pastor que podía traer confianza a sus corazones? Mientras estudiaba todo lo que un pastor puede o debe realizar, el Espíritu Santo fue ministrando mi vida de una manera especial, y es el deseo de mi corazón que usted sea ministrado a través de esta figura que nos habla la Escritura en esta noche. No tengan miedo, manada pequeña, porque tienen un pastor. El Señor Jesús se pone como el pastor de nuestras vidas cuando Él mismo lo afirma en Juan 10:11. Yo soy, y no solo dice el pastor, sino añade el buen pastor. Porque había muchas clases de pastores, quizá no todos eran grandemente calificados para lo que hacían, quizá unos habían tomado el trabajo de pastor porque no les quedó de otra, quizá porque quizás se lo heredaron y le heredaron el rebaño y lo tuvo que hacer, porque quizá no había algún otro trabajo más, ¿verdad?, que pudiera sustentar su vida y se metió de pastor. Hay muchas maneras de poder quizá hacerse un pastor, pero el Señor especifica en el libro de Juan y dice: yo sí soy un pastor, pero no solamente un pastor, sino un buen pastor, al punto, al grado que como buen pastor soy capaz de dar mi vida por mis ovejas. Y esto era el punto máximo de la vida de cualquier pastor que tuviera tal vocación de cuidar su rebaño, que estaba dispuesto a ofrecer su vida misma por el rebaño. Entonces, cuando pensamos en este cuadro, puede traer a nuestra vida una fortaleza, una certeza de saber que si estamos dentro del cuidado del rebaño del pastor, podemos estar seguros, porque Él no solo es el pastor, sino es el buen pastor. ¿Cuál era el cuadro que era más familiar hacia ellos de un pastor? Ellos sabían que un pastor era capaz de hacer todo por su rebaño. Me viene a mi mente la historia de David, cuando David dice que cuidaba su rebaño, y cuando David habla de su rebaño, él dice: yo he luchado por mi rebaño contra leones, contra osos, los he defendido, he abierto la quijada de leones con tal de defender a mis corderos. Quiere decir que existían en ese tiempo buenos pastores que eran capaces de hacer, de dar, de exponer su propia vida por el cuidado de su rebaño. Es bueno saber y es bueno recalcar que nuestro Señor Jesucristo fue tan buen pastor que fue capaz de dar su vida en rescate por nosotros. Nadie quita mi vida, dijo, sino que yo la pongo en rescate por muchos. Esto es la obra máxima de un buen pastor, que puede ofrecerse por nosotros, y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. No solamente hablando de las cualidades de un pastor que era capaz de hacer lo que fuere por defender a su rebaño, sino también
conocía el cuidado que el pastor proveía. Ellos sabían el cuidado que dicho pastor podía proveer. Salmo 23, en el capítulo, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón, en los siguientes versículos empieza el salmista David, familiarizado con la figura del pastor y hablando del Señor como su pastor, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amada iglesia, el consejo de la palabra del Señor para nuestra vida hoy es que si Él es nuestro buen pastor, nada nos va a faltar, nada, absolutamente nada nos va a faltar. Viviendo los días que vivimos, tenemos que hablarle a nuestro espíritu para decirle: el Señor dice en su palabra que Él es nuestro buen pastor y que nada nos faltará. El buen pastor conocía el cuidado que debía proveer para sus ovejas. Versículo 2 sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Uno de los trabajos principales del pastor era que cuidaba de la alimentación de su rebaño. El rebaño no solamente era llevarlo por las colinas o por el monte y dejarlos ahí para que ellos pudieran, ¿verdad?, masticar la hierbita. No, un buen pastor sabía dónde se encontraban los pastos más frescos. ¿Sabe por qué? Porque conocía la tierra, porque sabía, ¿verdad?, no solamente de cómo se produce la tierra, cuáles eran los alimentos más apropiados, las hierbas más sanas para sus ovejas, sino también ellos sabían que no cualquier hierba era la indicada para la estación. Mientras estudiaba acerca de lo que ellos hacían, ellos tenían que saber las estaciones y su tiempo de principio, su tiempo de fin, porque de acuerdo al clima, el clima afectaba el pasto, y en ocasiones cuando las estaciones iban a cambiar, era necesario llevar a las ovejas a otra estación, a otro lugar para pastar, a otra montaña quizá, y por eso el trabajo de las ovejas muchas veces requería que ellos durmieran en el monte, porque se trasladaban de un pasto o de una asignación a otra debido al pasto que procuraban para las ovejas. Y cuando dice la escritura: en lugares de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo. Sabían la diferencia entre agua de río, entre agua de manantial y entre agua, ¿verdad?, que podían sacar del pozo. Sabían cuál era el agua necesaria y cuál era el agua más refrescante que las ovejas necesitaban. Así como el pastor sabía de las estaciones, sabía del mejor alimento para sus ovejas, déjeme decirle que de esa misma manera el Señor Jesús ha producido, ha preparado, ha inspirado, ¿verdad?, a través de grandes hombres de Dios, la palabra del Señor, porque este es el alimento que nosotros necesitamos. Por eso su palabra dice: escudriñen la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Quiere usted echar fuera sus preocupaciones? ¿Quiere usted tener un remanso de paz? ¿Y quiere usted disfrutar de esas aguas
de reposo y de estos pastos delicados, vuelva a la palabra, lea la palabra, escudriñe la palabra, estudie la palabra, aprenda la palabra, aplíquese la palabra, porque es a través de ella que nuestro pastor puede ministrar a nuestra vida. No solo cuidaban de su alimento, como dije, sino también un buen pastor protegía del peligro, protegía a su rebaño del acecho constante de lobos, de osos, ¿verdad? Cuando acampaban en las horas de la noche, la fogata tenía que estar preparada en un lugar donde ellos pudieran discernir al rebaño, donde los animales como los osos, los lobos, los leones, al mirar la fogata prendida, no se acercaban porque sabían que había un cuidador, que había alguien que estaba vigilando por su rebaño. Mientras leía esto, llamó mi atención cuando habla del cuidado, ¿verdad?, de peligros de los que el pastor tenía que proteger al rebaño, no solo de esos agresores de la noche. Y dice también que los pastores guardaban turnos porque había pastores que no podían dormir durante la noche porque les tocaba vigilar a las ovejas de cualquier, ¿verdad?, de cualquier animal agresor a ellos. Eran capaces de no dormir con tal de cuidarlos del peligro. Pero también encontré cuando dice la escritura en el mismo Salmo 23, en el versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Encontré que una de las maneras prácticas del pastor para proteger a sus ovejas es literalmente ungirlas con aceite. Este era un repelente, este era un aceite, ¿verdad?, que era derramado sobre la vida sobre las ovejas. ¿Para qué servía este aceite? El olor de este aceite alejaba a los insectos y le impedía a los insectos meterse dentro de las fosas nasales de las ovejas, dentro de las orejas o dentro de alguna cavidad donde los insectos quisieran meterse para depositar en ellas sus larvas. ¿Por qué el aceite era tan importante? Porque este aceite prevenía que todos esos insectos produjeran larvas en las ovejas. Estas larvas a su vez se convertían, ¿verdad?, en un peligro muy grande, porque si se dejaban desarrollar, se convertían en gusanos que podrían entrar al cerebro y matar a las ovejas. Este aceite era derramado sobre cada una de ellas, y aunque literalmente el olor de este aceite no era agradable, pero prevenía a las ovejas de ser picadas por los insectos, de que los insectos quisieran hacer algún tipo de nido en ellos. Esto les impedía a las ovejas, ¿verdad?, tener algún tipo de molestia, porque debido a las larvas o al piquete de los insectos, las ovejas se desesperaban, y en su desespero ellas, al no poderse mitigar la comezón y el dolor y el ardor que estos insectos producen, las ovejas empezaban a golpear su nariz, a golpear su cabeza, a golpear las extremidades de su cuerpo con tal de mitigar ese dolor causado por estos insectos, y podían ir al punto de dañarse a sí mismo, inclusive de morir. Hay una mosca
que se depositaba, que se solía depositar en las fosas nasales de las ovejas, y esta mosca producía una larva que hacía que la oveja se pudiera volver loca. Este aceite, amados hermanos, la protegía. Este aceite era un escudo, hasta el día de hoy se utiliza, un escudo preventivo para preservar la paz, la salud y la vida de las ovejas. Cuando leía esto, mi corazón se llenaba de gozo de saber que hoy en día tenemos un escudo preventivo, y es el escudo del Espíritu Santo, es el aceite del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso el salmista David se compara con la oveja y dice: unges mi cabeza, porque era en la cabeza donde, verdad, era principalmente derramado el aceite y caía por todo el cuerpo del animal. Y el salmista David dice: Señor, tú eres el que unge mi cabeza. Hoy podemos decir: Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el buen pastor y unges mi cabeza de todo pensamiento que el enemigo quiere depositar, toda larva de ansiedad o de miedo que el enemigo puede querer depositar en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestros labios. El Señor este día dice: Él es el buen pastor y tiene aceite, tiene escudo preventivo contra cualquier cosa que puede perjudicarnos, porque ningún arma forjada contra el rebaño del Señor prosperará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No tan solamente cuidaban de ellas, de los roedores, ¿verdad? O de los animales salvajes que pudieran dañarla, ungiéndolas con aceite para que los insectos no reposen, para que, ¿verdad?, la mosca no se deposite, o para que la zarza, cuando se enredaban entre zarza, el aceite hacía que el animal pueda ser sacado fácilmente. No solamente eso, sino que también proveían de un cuidado especial. Tenían un cuidado general para todas. El aceite era para todas. Era cuidar y prevenir el rebaño a todo momento, y constantemente era depositado sobre ellas el aceite. Pero también, como buen pastor, tomaban el cuidado especial para aquellas que necesitaban de un mayor cuidado. Entre aquellas que necesitaban un mayor cuidado se encontraban las perniquebradas. Estas eran las que por algún accidente quizás se hubieran dañado alguna patita o algún órgano. Eran cuidadas personalmente por el pastor. También dentro del rebaño habían los que se conocían como los cabros. A estos les gustaba brincar ¿verdad?, la barda del rebaño, y para enseñarlas, para disciplinarlas, el pastor tenía que tomar al cabro y quebrarle su patita, para que el cabro aprenda a estar no solamente cerca del pastor, sino dentro del rebaño del pastor. Pero no solo la dañaba y la dejaba ahí. El cuidado requería de una atención especial. Y dice, ¿verdad?, cuando estudiaba esto, que el pastor tenía el trabajo de ponerse a la ovejita, al cabro, ¿verdad?, en su hombro, vendar la patita quebrada y tenerla en el hombro y ayudarla a sanar, y no la soltaba hasta que la ovejita nuevamente, su piernita, su patita, ¿verdad?, fuera curada, el huesito
nuevamente era pegado y otra vez la integraba al rebaño. Pero aún en la disciplina, el pastor, el buen pastor, tomaba el cuidado sobre ella. Eran las perniquebradas, las recién paridas, que requerían una atención y una alimentación especial. Cuando pensaba en esto, me recordé, ¿verdad? Cuando las madres dan a luz y los cuidados especiales de las que son rodeadas con tal de ayudar a una nueva mamá o ayudar a sanar al cuerpo que acaba de traer una vida a luz. Qué bonito se siente sentir ese cuidado, ese amor especial, y qué reconfortante es saber que el Señor tiene un cuidado especial para cada una de nosotros. Me llamó la atención mientras leía que hay una ovejita especial. Esto no pasa todo el tiempo, pero suele suceder que en algún momento una de las ovejas madres que ha dado a luz suele rechazar uno de sus corderos. Repito, no pasa siempre, pero suele suceder que en alguna ocasión, por ninguna razón en particular, cuando una madre rechaza la oveja, ¿verdad? Esta ovejita, si no es cuidada por alguien, si no es tomada al cuidado de alguien, esta oveja puede morir de depresión, porque es una oveja que se siente, es un cordero que ha sido rechazado. A este tipo de ovejas, cuando pasa esto, a estos corderos se les conoce como bummer lambs, que quiere decir huérfanos o rechazados. Cuando una madre rechaza a un cordero sin ninguna explicación, nunca más esa oveja madre va a aceptar a este cordero. Y el corderito, al sentirse rechazado, dice, ¿verdad? Los que hablan de esta información, que el cordero se encorva. Llega a asumir tanto su cabecita que se miraría como que su espalda, como que su cuello tiene algo anormal, y se le conoce a esto como un espíritu roto. Es una oveja, un cordero con un espíritu roto. Qué triste, ¿verdad? Sentir el rechazo, sentir que el que te debió cuidar, el que te debió proveer, el que debió estar cerca de ti, en un momento te rechazó y ni entendiste por qué. ¿Sabe qué hace el pastor? ¿Sabe cuál es el cuidado de este pastor? Dice que el pastor la lleva a casa, lo alimenta de mano. Al no tener una mamá que provea el alimento, el pastor se da la tarea no solo de traerlo al calor de su hogar, sino de alimentarlo a mano. Lo mantiene calientito junto al fuego y lo envuelve. Esto es lo que más, ¿verdad?, me tocó mi corazón mientras estudiaba. Lo envuelve en mantas. Las mantas van a producir un calor en este corderito, de tal manera que esa orfandad que lo ha sumido en esa depresión, él sienta que hay alguien que lo envuelve, que lo tiene cerca de él, y al envolverlo en mantas, lo sujeta contra su pecho para que el rechazado cordero pueda escuchar los latidos del corazón del pastor. ¿Se imagina ese cuidado tan especial, tan delicado que tiene el Señor, ¿verdad?, con esta figura con la que Él se presenta y dice, bueno, no solamente te puedo proveer del mejor alimento, que es la palabra del Señor, sino te puedo
guardar en el hueco de mi mano contra toda arma que se forje contra tu vida. Y también te puedo proveer del aceite del Espíritu Santo para que toda esa atmósfera de opresión que el enemigo quiera depositar en ti sea reprendida en el nombre de Jesús. Y si tú eres como esa oveja rechazada, como esa oveja que tiene su espíritu roto, puedo traerte cerca de mí, puedo llevarte a mi casa. Eso quiere decir, puedo traerte a mi presencia. Puedo darte de comer de mi propia mano. Puedo calentarte cerca del fuego de mi Espíritu Santo y te puedo envolver en cuerdas de amor, en vendas cerca de mi corazón para que escuches mis latidos y escuches mi corazón que late por ti. ¡Qué hermoso! Una vez que el pastor provee toda esta clase de cuidados especiales para este tipo de ovejas, las ovejas rechazadas, las ovejas que tienen un espíritu roto. Una vez que las siente suficientemente fuertes, las reincorpora con el resto del rebaño. Pero ¿sabe una cosa? Esta oveja nunca olvidará al pastor que la cuidó, al pastor que la alimentó, al pastor que sanó su espíritu roto. Y cada que el pastor llame, cada que el pastor haga un silbido, ¿sabe cuál es la primera ovejita que correrá a él? La oveja que tenía el espíritu roto. Muchos de nosotros somos como esos Bummerlands, como esos ovejitas huérfanas, esos corderos rechazados, pero Él es el buen pastor que se preocupa por nosotros y por nuestras necesidades y nos mantiene cerca de su corazón para que podamos oír el latido de amor que tiene por nosotros. La Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta noche yo sé que muchos nos podemos identificar con estas ovejas que hemos visto en esta noche. Quizá tu corazón ha sido quebrantado. Quizá hoy que me escuchas puedes identificarte con ese espíritu roto. Quizá estás viviendo en la incertidumbre de no sentir la cobertura de un pastor. Sabe que esta pandemia ha causado tantos estragos aún en la iglesia, porque el mantenernos encerrados, el haber cerrado las iglesias, el haber perdido el contacto físico, en algún momento procrea una sensación de orfandad, de no pertenencia, de no tener a un pastor o un hermano, una hermana cerca de uno en los momentos de necesidad. Oh, pero qué precioso es saber, es el consejo de la palabra del Señor cuando les habla a los discípulos y les dice: no tengan miedo, manada pequeña, porque en otras palabras les estaba diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué reconfortante es saber que el Salmo 23 es aplicable a nuestra vida. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él va a confortar nuestra alma. Él nos llevará a las aguas más frescas y su aceite será derramado sobre nuestra vida. Y si nuestra alma estuviera quebrada, si el rechazo del mundo, el rechazo de los hombres, el rechazo de quien le pudo haber rechazado y pudo quebrar su alma, todavía está haciendo que usted, como la abejita, camine encorvado, sintiéndose solo, sintiéndose rechazado, sintiendo que no pertenece. Hoy el amor del Espíritu Santo, hoy el cuidado del buen
manifestar a su vida, para sanarle, para vendar las heridas de su alma, para que usted no camine con un espíritu roto, para que las preocupaciones, las tristezas y las ansiedades que pudiera estar produciendo este tiempo sean cambiadas por la manifestación de la gloria del buen pastor sobre su vida y sobre nuestras vidas. No sé su condición en esta noche. No sé cómo se encuentre sus emociones ni su espíritu. Lo que sí sé es que aunque pasemos por las circunstancias que pasemos, hoy la voz del buen pastor se hace presente a nuestra vida. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, podamos reconocer la voz del buen pastor y acudir a sus brazos de amor, acudir a su cuidado, a sus pastos frescos, a su agua refrescante y a permitir que el bálsamo del aceite del Espíritu Santo, aleluya, Santo Rabaikiamenda la Bababaque, sea derramado sobre nuestros corazones y no más seamos esa manada pequeña con espíritus rotos, sino seamos esa manada pequeña que tengamos la seguridad de que el buen pastor tiene cuidado de nosotros. Ahí donde usted me escucha, le invito a inclinar su cabeza y a depositar delante del Señor cualquier necesidad que usted tenga, cualquier preocupación que esté ocupando demasiado espacio en su mente, en su espíritu o en sus emociones. Aquí está el aceite sanador del Espíritu Santo y aquí está el cuidado del buen pastor que en esta noche promete cargarle, llevarle en sus brazos y vendarlo cerca de su corazón para escuchar el latido. Lo único que tiene que hacer es invitarlo como hizo el salmista David en el capítulo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esta noche podemos confortar nuestro espíritu al saber que tú eres el buen pastor de nuestra manada, Señor. Aunque al mundo quizás seamos insignificantes, aunque a los ojos de los hombres, Señor, pasemos desapercibidos, hoy tomamos el consejo de tu palabra como el bálsamo sobre nuestros espíritus, Señor, para creer y para reafirmar nuestros corazones en ti, sabiendo que tú eres el buen pastor y tienes cuidado de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, gracias, porque no importa los peligros que la humanidad está viviendo, tú eres el buen pastor. Tú cuidas de la manada pequeña y tu aceite es tan suficiente, Espíritu Santo, para cuidar cualquier corazón quebrantado, cualquier espíritu roto, de tal manera que no seamos corderos, ni huérfanos, ni abandonados, sino hoy formemos parte del rebaño, que el escuchar de tu voz, el silbido de tu voz, Señor, nos acerque al corazón del pastor en esta noche. Pido por cada uno de nuestros oyentes, Señor, hasta donde esta plataforma, Señor, pueda llegar. En el nombre de Jesús, que tu
tu Espíritu Santo pueda ministrar a través de tu presencia, Señor, de tu paz y de tu sanidad, y que ellos puedan saber que toda preocupación, toda enfermedad espiritual, todo espíritu quebrantado puede ser sanado por el buen pastor. Sean bendecidos, sean fortalecidos en tu palabra. Y si algún corazón no te conociere y se encontrara hoy en la más negra penumbra de la depresión, de la tristeza, del rechazo, de la ansiedad, pueda por la luz de tu palabra, Señor, venir a ti, hallar en ti la paz que su corazón necesita, el perdón de sus pecados que solo es a través de la sangre de Jesús, y la paz de Dios pueda habitar en su vida. Tómale como a ese espíritu roto, como a esa oveja rechazada, y acércala a tu corazón, Señor. Y vengan los tiempos de restauración sobre su vida. En el dulce y poderoso nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Por esta ocasión será todo, y les invito nuevamente a seguirnos estas siguientes semanas para completar este pensamiento de la palabra del Señor. Sin más, en esta ocasión me despido recordándoles que el Señor es nuestro buen pastor. No tengan miedo, manada pequeña. Él tiene cuidado de nosotros.